Aleluya, mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor, yo las conozco a ellas y me siguen. Aleluya, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo, a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios queden perdonados nuestros pecados. Muy bien. Vamos a reflexionar un poquito sobre esta lectura que acabamos de escuchar, que el Señor Jesús nos ha dejado en su santa palabra. Hay un texto en el primer renglón muy fundamental que dice algo muy importante. Parece ser que los discípulos se habían ido a predicar a distintos lugares y cuando volvieron, como quien dice, hicieron un balance de lo que habían vivido y le empiezan a decir a Jesús. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Qué buena esa frase. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ahí nos está queriendo decir el hagiógrafo, el que escribió el Evangelio, que había una cercanía y un trato muy familiar entre Jesús y los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús se dedicaba tiempo o les dedicaba tiempo para escucharlos, para conocer lo que había en su corazón. Y no todo el mundo hace esto que estamos diciendo. Este trato familiar era tan cercano que ellos iban y le contaban a Jesús aquellas cosas que habían realizado. Como ya Jesús le había dado autoridad, es probable que en algún momento estén contándole alguna sanación que habían hecho, alguna liberación que había surgido, o alguna cosa que habían vivido en el tiempo de misión que a ellos les quedaba dando vuelta en el corazón. Dice: venid vosotros solo a un sitio tranquilo a descansar un poco. Después de este tiempo de salir y buscar nuevas almas, de predicar el Evangelio, de salir al encuentro del hermano o de la gente que estaba ahí en el pueblo, se supone que los discípulos se habían cansado de caminar, quizás algunos venían lesionados, supóngase que en aquellos momentos uno caminaba con alguna sandalia o un calzado frágil muchos kilómetros, entonces supongo, se me ocurre pensar que había ampollas y había cosas que era necesario darle un tiempo de descanso a estos hombres. La situación de ese momento era muy distinta a la de hoy. Hoy podemos ir a predicar a 200 kilómetros, subimos a un colectivo, nos sentamos, llegamos allá, podemos tener un poco de fiaca, pero no nos hemos cansado. Pero en aquel momento iban caminando paso tras paso contra todo lo que el clima y las inclemencias del tiempo
te enfrentaba el calor, el frío. Entonces Jesús tuvo compasión de ellos y dice, venid, vosotros solo, vuelve a reclamar Jesús, vamos a un sitio tranquilo a descansar. Pero ese descansar también da reflexión de que así como los discípulos habían entregado su tiempo y su palabra a la gente que lo necesitaba, ellos necesitaban recomponer la relación con Dios y volver a alimentarse de su presencia, volver a sentir la sanación de su alma por su Creador. Entonces Jesús le invita a pasar ese tiempo con Él, por ejemplo, a nosotros, cuando la vida nos da una sucesión de cosas, buenas y malas, diariamente nos encontramos frente a distintas situaciones. Una forma de encontrarnos con Dios sería ponernos en oración. Separarnos 5 minutos, ir a un lugar tranquilo, a nuestra pieza, en el patio de la casa, al templo, a una plaza, y tomar esos 5 minutos y decirle, Señor, necesito de tu presencia. Señor, necesito que me ayudes a arreglar esta situación. Señor, necesito tu ayuda, tu mano, tu consejo para esto, para aquello otro. Nosotros le hemos dado nuestras intenciones a Dios. Pero también vale la pena que agarremos la Biblia y podamos 2 renglones, 2 versos, leerlos y poder meditar lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Para qué? Para poder alimentar nuestro espíritu, para poder fortalecernos, para poder estar en paz con Dios. Entonces, acá Jesús está dejando expresamente que nosotros debemos separar un tiempo a lo largo del día para encontrarnos con Él. No dice cuánto tiempo, no dice que sean horas eternas, sino quizás 5 minutos, 10 minutos. Debemos encontrarnos con Él. En ese momento podemos examinar nuestra conciencia, a ver qué hemos hecho, y un momento particular para encontrarnos con Dios también es cuando nos toca vivir un momento de enfermedad. Un momento de enfermedad para poder volver a encontrarnos con Dios. Porque uno, cuando tiene salud, cuando tiene trabajo, cuando la vida va sobre ruedas, como se suele decir, cuando la vida está marchando, a veces nos olvidamos de Dios y lo dejamos de lado. Y Dios pone la piedra en el camino, ¿para qué? Para que podamos detener la marcha y darle un lugar a Él en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él pueda venir a obrar en nuestro corazón. Ese es algo interesante. Dice así, se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Supongamos que ellos habían estado en una parte de la ciudad y como habían empezado a hacer milagros, sanaciones, hechos portentosos, la gente los buscaba y los buscaba y los buscaba. No sé si tanto por la conversión, pero sí por lo que podían obtener de los apóstoles, que eran milagros. Entonces Jesús dice, salgamos de acá y crucemos el río y vamos a un lugar tranquilo. Nos vuelve a decir por segunda vez, tomar distancia de la vida rápida que hoy podemos tener. Dios nos dice, dedíquenme tiempo. Una forma muy sutil de decir, ¿no? Pero vale la pena tomar conciencia
de esta situación. Dice el texto un poquito más abajo: entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Supongamos que habrán sido no sé cuántas personas subirían en una lancha. 5, 6, no sé cuántas eran. Supongamos que en ese momento habrá habido 2 o 3 lanchas, y si el río era muy llano, todo el mundo se da cuenta que iban para todos lados. Entonces la gente misma cruzó el río y lo fue a buscar para seguir recibiendo de lo que podían sacarle a Jesús y a los apóstoles. ¿Cómo se comportó Jesús cuando vio esta situación? Dijo: no, vénganse mañana, como si tuviéramos un negocio, cerramos a las 5 de la tarde, por decir algo, ¿no? Cerramos, vénganse mañana abrimos vuelta. ¿O qué dijo Jesús? Dice: al desembarcar, Jesús vio a la multitud y sintió lástima de ellos. Se conmovió, porque tiene que haber sido tal la necesidad que había en el pueblo: enfermos de todo tipo, gente con situaciones complicadas, gente con sus seres queridos sufriendo. Entonces Jesús se conmovió frente al dolor del hermano, de la gente que estaban adelante de él, y les dedicó tiempo. Y dice así: porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Qué interesante. Jesús, por tercera vez en el mismo texto, se vuelve a tomar tiempo para encontrarse con la gente que lo busca. No con todo el mundo, con la gente que lo busca. Entonces, como para ir cerrando esta homilía, tenemos que dedicarle a Jesús tiempo en nuestras vidas. Él está predispuesto a acompañarnos en nuestras preocupaciones y en nuestras vicisitudes diarias que se nos van presentando. Pero nosotros tenemos que tener esa humildad y esa predisposición de salir al encuentro. Hoy muy particularmente estamos haciendo esta misa pidiendo por la salud de don Víctor Mamani Llave. Pidámosle al buen Dios que en este momento de reposo que está viviendo ahí en el hospital don Víctor, pueda encontrar la presencia de Dios, pueda arreglar, por decirlo así de esta forma, sus cuentas con Dios, pueda recibir la bendición de Dios, de encontrarse con Él, en primer lugar, para que sane su alma y también para que sane su cuerpo de aquellas cosas que hoy lo están aquejando. Pidámosle por la salud de Él, para que su fe esté robusta, esté fuerte, esté sólida y su cuerpo vuelva a tener salud.